En la sociedad moderna ya no hay conciencia de pecado. Todo nos parece normal. Vemos en las noticias asesinatos, violaciones, vemos divorcios que son frecuentes y todo se nos hace natural. Ya la sociedad moderna no tiene conciencia de pecado. El peor pecado para esta sociedad es llamar al pecado, pecado. Ya nadie quiere saber qué es el pecado. Todo el mundo piensa que lo que hace está bien. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras que el pecado no es como nos dice el mundo, que es inocente, que no tiene consecuencias. Vamos hoy a saber lo que realmente es el pecado. Muchos grupos, como los grupos homosexuales, ellos dicen que no es pecado la homosexualidad, cuando la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Pero como pecado tiene solución en Cristo Jesús. Se ha visto personas que han sido rescatadas de la homosexualidad por medio del poder del Espíritu Santo y han vivido una vida de castidad, felices con el Señor. También las personas del grupo de los abortistas dicen que el bebé que está en el vientre no es un ser humano, cuando la misma ciencia acepta que la vida comienza desde la concepción y que el aborto pues es un asesinato, el más cruel de todos hacia el niño más inocente, que no puede defenderse. Y así los fornicadores dicen, amar no es pecado, sexo libre. Pero sin embargo, Dios dice que es pecado. Y así todo el mundo está disculpándose, diciendo y no queriendo aceptar el pecado. La sociedad moderna no quiere aceptar. El peor pecado es llamar al pecado pecado. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura respecto a este tema. Muchos dicen que el gran problema de la humanidad es el calentamiento global. Otros dicen que las armas nucleares, otros dicen que el hambre. Pero querido hermano, la verdad es que el gran problema de la humanidad no son las guerras, no es el hambre, no es el calentamiento global. El gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado es algo terrible para nuestras vidas. Es el cáncer espiritual, es un SIDA espiritual. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice. Tenemos, a la luz de las Escrituras, vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Tenemos que el pecado, la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué el pecado es tan terrible para nuestras vidas? Primero, porque la paga del pecado es la muerte. Segundo, porque el pecado trae maldición a nuestras vidas. Y vamos a ir a la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 23. ¿Quiénes han traído sus Biblias? Nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el pago que da el pecado es la muerte. Estamos hablando no solo de la muerte física, estamos hablando de la muerte física, de la muerte en vida, que es vivir una vida como si estuviéramos muertos, porque estamos muertos espiritualmente, y de la muerte eterna, que es la pérdida de nuestra vida eterna. Ese es, el pago del pecado es la muerte, porque muchas personas piensan que el pecado no es nada, no afecta, pero lo cierto es que todo pecado tiene consecuencia.
Si la persona es alcohólica, dice la palabra de Dios que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Si es alcohólica, ¿qué hay? Hay muerte física, le da cirrosis. Hay muerte de la familia, se divorcian. Hay muerte económica, pierde dinero, se queda sin plata, está chido. Por el pecado es emborracharse. Porque una cosa es que usted tome una copa para brindar, pero el pecado es emborracharse porque está atentando contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Está atentando contra su propia vida. Está atentando contra la vida de su familia y contra la economía de su familia. Porque recordemos que el dinero, cuando usted se casa, no es suyo, es de la familia. Y si usted se lo gasta en cerveza, pues está robándole a la familia. Entonces, el pecado, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado del alcoholismo es la muerte física con la cirrosis, la muerte económica, pérdida económica. Si es pecado de adulterio, tenemos muerte física. Hay muchas veces esas enfermedades venéreas. Muerte de la familia, llegan al divorcio. Muerte de los hijos, porque están matando psicológicamente, emocionalmente a sus hijos, quedan devastados después de un divorcio. Entonces, la paga del pecado es la muerte, y todo pecado tiene consecuencias negativas. Si el pecado es la fornicación, dicen la gente sexo libre, pero lo cierto es que la fornicación trae el pecado de la muerte física. Tenemos SIDA y otras enfermedades venéreas que no pueden protegerla mediante el preservativo. No se puede proteger el 100%. Siempre hay el riesgo de contagiarse. Entonces, la paga del pecado de la fornicación es la muerte. También llegan al aborto. Por medio del pecado de la fornicación, pues hay hijos fuera del matrimonio y muchos deciden asesinar a ese bebé. Entonces, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuán malo es el pecado? Si alguien dice, no hay ni un solo pecado que usted pueda decir es inocente, no tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias negativas. Si es el pecado de la ira, si usted tiene ese pecado de la ira, se comienza a gritar, a insultar, a ofender a sus hijos con violencia, o a su esposo o a cualquiera, pues está atentando contra el 5.º mandamiento, que es no matar. Está matando. Para que cuando nosotros agredimos con esa ira, con esa violencia a otra persona, a nuestros hijos que son tan pequeños, a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros trabajadores, pues estamos pecando. Tenemos ira porque el pecado es la ira. No podemos nosotros decir este pecado es inocente. No, es algo muy malo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Está matando a usted físicamente? Muchas veces la ira llega pues a golpes. Está matando psicológicamente, está matando emocionalmente a esa esposa que es golpeada, a ese hijo que es maltratado. Con las palabras hostiles estamos nosotros matando. La paga del pecado es la muerte. No podemos nosotros agredir a alguien porque estamos nosotros pues atentando contra el 5.º mandamiento. Estamos matando la dignidad de esa persona. Estamos matando emocionalmente a ese hijo, o a esa persona, a ese cónyuge, o a esa cualquier persona que usted esté agrediendo, o que estemos nosotros. Tenemos nosotros que todo pecado tiene su consecuencia negativa y afecta a otras personas. Nadie puede decir este pecado no afecta, nos afecta a otras personas. Entonces tenemos que primero, la paga del pecado es la muerte, y que todo pecado pues tiene consecuencias. Hay una persona, un muchacho de 17 años, pues ese es un caso pues real que se ha vivido aquí en la ciudad. Pues estaba en el colegio, se quedó de año. El profesor de sexo masculino le propuso tener relaciones con él.
A lo que desgraciadamente el chico aceptó. Tomó la decisión por el pecado. Después pasó el tiempo, se fue a hacer unos exámenes médicos y el resultado fue SIDA. La paga del pecado es la muerte. Ese caso, pues, ha sido juzgado en la corte de aquí de esta ciudad. Miren, todo pecado tiene consecuencia para nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y también, ¿por qué el pecado es malo para nuestras vidas? Porque el pecado trae maldición. Muchos no entienden por qué les va mal en todo. Dice, estoy enfermo. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué están mal económicamente? ¿Por qué sus hijas no se han casado? ¿Por qué su matrimonio no va bien? ¿Qué pasa? Muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestros pecados o de los pecados de nuestros ancestros. Vamos a ir a la Escritura en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Dice la Escritura: en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Entonces, dice el Señor, en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen, maldición si desobedecen. Entonces, tenemos una elección nosotros que hacer. Todo pecado, si usted peca, está bajo maldición. Y alguno dirá, bueno, es que todos somos pecadores. Cierto es. El Señor dice, solo hay uno bueno, que es Dios. Todos somos pecadores, pero la diferencia está en que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y una persona que tiene a Cristo como su Salvador se aparta del pecado, huye del pecado, no se goza ni se deleita en ese pecado. La persona que ama a Cristo se avergüenza de su pecado y se arrepiente y se levanta. Pero si uno persiste en ese pecado, está bajo maldición, dice el Señor. Entonces está en nuestras manos escoger bendición para nuestras vidas o maldición. Y tan grave es el pecado que esa maldición puede pasar a nuestros hijos y nietos. Las consecuencias del pecado vemos en Éxodo 25 en adelante. Dice así: porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, la maldición pasa de los hijos, nietos y bisnietos. Pero mire que la bendición es más grande. Dice que de los que me aman, la bendición es por 1000 generaciones. Si usted ama al Señor, si amamos al Señor y obedecemos, nuestras generaciones van a ser bendecidas hasta las 1000 generaciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros pudimos haber tenido las maldiciones de algún ancestro nuestro que tal vez practicó la brujería, tal vez se leyó las cartas, tal vez acudió a los horóscopos, que eso lo condena la Biblia. Muchos piensan que es una práctica normal, pero eso no es. Eso es poner la confianza en otra cosa que no es Dios. Entonces tal vez uno dirá, bueno, ¿y qué hago con estas maldiciones que tal vez mi abuelo tenía y me ha pasado a mí? Pues se las cancela en el nombre de Jesús. En el nombre que está sobre todo nombre, vamos a cancelar esas maldiciones intergeneracionales
en el nombre de Jesús y vamos pues a pedir al Señor esa bendición y a vivir bajo su cobertura. Dice la palabra en el Salmo 91 que el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo no le sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad entrará a su casa. O sea que hay la sombra protectora del Señor sobre nosotros, si vivimos bajo su sombra protectora, con el Altísimo. Pero si desobedecemos, pues nosotros tenemos consecuencias negativas para nosotros y para nuestros herederos. El pecado es malo para nuestras vidas. El pecado es perverso porque nos trae maldición. Hay un caso que penosamente yo he presenciado, una familia que vivía apartada del Señor, nunca pues realmente tuvieron una conversión real. Pues crían a sus hijos apartados de la sabiduría de Dios, porque hay muchos que se le hacen el llamado a escuchar la palabra, a venir a misa y lo rechazan. Pues estamos rechazando la sabiduría de Dios para nuestras vidas, para poder guiar a nuestros hijos. ¿Qué pasó? Pues criaron a su hijo, que si el hijo quería una ropa de marca, aunque no tenían dinero, ellos se endeudaban con su tarjeta y le compraban. Criaron a su hijo caprichoso. Sabiendo que los padres no tenían dinero, seguía pidiendo cosas que no le podían costear. Se llegaron a endeudar por sus hijos, porque no era el único, criándolo de esa manera, contrario a lo que Dios quiere. Cuando iba al colegio y se quedaba de año, ellos no le decían nada. Como no se podía graduar, inclusive pensaron en comprarle el título, pagando la vacancia del hijo. ¿Pero por qué se queda el hijo? Querido hermano, cuando su hijo se queda de año, usted también se queda de año. Cuando un niño se queda de año, es porque los padres también se quedaron. Nosotros tenemos mucha culpa si nuestros hijos se quedan de año. ¿Por qué? Si usted ya ve que va mal en las notas, pues venga a hablar con los profesores. ¿Qué se puede hacer para ayudarlo? Se puede ayudar a ese niño a estudiar, se le puede dar clases extras. Usted supervisando, tanto papá como mamá. Entonces, ¿qué pasó? Este niño se volvió un delincuente. Ya creció joven, un delincuente. Por no haberse criado en los caminos de Dios, con la sabiduría de Dios. Porque tal vez alguno dice, yo no sé cómo criar a mi hijo, pero Dios sí sabe. Para eso están las Escrituras, para eso está el magisterio de la iglesia, que nos está instruyendo. ¿Cómo es hermosa esta iglesia católica? Tenemos el magisterio de la iglesia que está conformado por el Papa, los obispos y los presbíteros, que nos instruyen a nosotros en la sabiduría del sabio más grande del universo, que es Dios, el Creador. ¿Qué pasó? Se volvió un delincuente. Pero como el pecado trae maldición, desgraciadamente llegó un momento, tal vez que el chico quería salirse de eso, pero tenía sus enemigos. Le dieron un disparo en la médula ósea. ¿Qué pasó? Se quedó paralítico. El chico joven no puede caminar hasta ahora. Lamentablemente, queridos hermanos, nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios y buscar vivir bajo la cobertura de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad como padres de criar a nuestros hijos en el camino de Dios, con la sabiduría divina, con lo que dice la iglesia, con lo que dice la Biblia, porque si no, estamos bajo maldición y llevando a nuestros hijos bajo maldición. Si nosotros estamos viviendo sin el sacramento del matrimonio, no estamos llevando bendición a nuestros hijos. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el padre, con el sacerdote. Denos la bendición de Dios por medio del sacramento del matrimonio. Ahí usted lleva la bendición a su casa y esa bendición es por 1000 generaciones.
va a ir pasado a sus hijos. Pero ya debemos de alejarnos de estar en ese camino bajo la maldición. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte y el pecado trae maldición. Pero la obediencia a Dios trae bendición. Y muchos dirán, ¿qué voy a hacer con estos pecados? Arrepiéntase. Arrepiéntese de su pecado y venga al sacramento de la confesión, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la Biblia. Él mismo dio la autoridad al sacerdote para ejercer ese sacramento de la confesión. Ningún pretexto vale. Que el sacerdote es pecador. Claro, es pecador igual que nosotros. Pero él ha sido revestido con la gracia del Espíritu Santo y el Señor le ha dado autoridad para ejercer ese sacramento. Y es Dios que nos perdona, es el Espíritu Santo que está ahí en el momento de la confesión. Queridos hermanos, tenemos esa gracia tan hermosa que es este sacramento de la confesión. Y volver a Dios para estar bajo bendición y recibir esa riqueza espiritual, esa lluvia de bendiciones que el Señor quiere darnos a nosotros. Porque dice la Biblia, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Nosotros volvemos a Dios y Dios se vuelve a nosotros. Y llevamos esa bendición a nuestros hijos. Así que desde ya vamos preparando las bodas, si por si acaso alguien no está casado, eclesiástico, para llevar esa bendición a nuestra familia, a nuestros hijos. Que Dios sea el centro de nuestra familia, de nuestras vidas, no al costado. Porque Dios no es un Dios muerto. Dios está vivo y es poderoso, es el creador de todo. Y Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas porque Él es el que va a gobernar nuestra vida, nuestra familia y nos va a bendecir en abundancia. Amén, queridos hermanos. Vamos a hacer la oración. Nos ponemos de pie. Gracias, Jesús, porque tú moriste en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Gracias porque tú has dicho en tu palabra que aunque nuestros pecados sean del rojo más vivo, tú los dejarás blanco como las nieves. Gracias, amado Jesús, porque tú diste tu sangre por cada uno de nosotros. Porque tú hubieras venido, aunque yo fuera el único, aunque yo fuera la única, tú hubieras venido a morir por mí. Porque tú te pusiste en mi lugar, en la cruz. Porque a mí me tocaba, Señor, estar en esa cruz por tantos pecados que he cometido hasta hoy. Hoy me arrepiento, Jesús, de todos esos pecados y espero cuanto antes acudir a la confesión. Gracias, amado Padre. Gracias, Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, Señor, convéncenos de pecado, porque tú eres el que has venido a ejercer ese ministerio, Señor. Ninguna palabra humana puede convencer nuestra alma si no eres tú, Espíritu Santo. Gracias, Dios, que vives dentro de nosotros. Activa ese fuego del Espíritu Santo para que queme todo pecado, Señor, y esa alma de nuestra quede blanca como la nieve. Tal vez tú dices, hermano, mis pecados están grandes. Tal vez he abortado, he asesinado, pero tu amor es tan grande, Señor, que tú me perdonas. Porque tu palabra dice que aunque mi pecado sea del rojo más vivo, tú lo vas a dejar blanco como la nieve. Tal vez tú digas, he tenido pecado, he visto revistas pornográficas, he tenido pecado de lujuria, de lascivia. Señor, sáname, Dios. Sáname, Señor, porque tú eres Espíritu Santo santificador. Toca a cada familia que está aquí, Señor, y todo adulterio sea cancelado en el nombre de Jesús. Que cada hijo tenga a esos padres unidos, como esos pilares de esa familia. Y si te falta el padre o la madre, ten presente que Dios te ama más que ellos. Porque dice la Escritura que aunque padre o madre te abandone, Dios no te abandonará. Gracias, amor. Gracias, Dios. Dios de amores, gracias por estar en cada familia. Te pido que esta palabra sea sembrada, Señor, y que no sea arrancada nunca, sino que dé mucho fruto. Bendice, Señor, que cada uno de los que está aquí presente te amemos más. Que bendigas a nuestros hijitos, hijitas, para que seamos luz del mundo y que digamos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey,
Por ti, Señor, queremos cambiar y ser cada día mejores. Danos esa gracia, Espíritu Santo, para que cada día estemos más santificados por ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.